primero, aspectos generales. Y de entrada se va a un método que es el del molinete. No, perdón, el de flotadores, siguiendo el orden, que está en la diapositiva 72, el de flotadores. Ok, ¿qué es el método de flotadores? Recontra fácil, ¿no? Porque nosotros ya hemos hecho la prueba, incluso en las cuencas, ya han utilizado el método de flotadores para forar algunos grupos, ¿no? Ya lo han hecho. Lo que pasa es que se cometen muchos errores y ahí está lo importante de nuestra intervención ahora. Nos vamos a tomar 10 minutitos para hablar del método de flotadores y del molinete, para entender mejor los videos que ya a ustedes les he mandado y que van a ver. Primera cuestión, la gente cree que un flotador es poner una cosa que flote en el agua y medir la velocidad en que se desplaza sobre el agua ese flotador. Medir la velocidad. Luego miden varias veces la velocidad, sacan un promedio y la multiplican por la área de la sección del caudal, del cauce, perdón. Multiplican esa velocidad media, la multiplican por la sección transversal del cauce, o del canal, o del canal puede ser pues de cemento, ¿no es cierto?, bien hechito, o puede ser pues con picota, ¿no es cierto?, en el campo, por ejemplo, para el riego, hacen con picota. Cualquiera de esos dos es canal, lo que pasa es que uno es canal con revestimiento y el otro es canal de tierra, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hacen la gente? En ese canal mide la sección del canal, cuánto es de ancho, cuánto es de alto y hasta dónde llega la altura del agua y listo, esa es la sección. Multiplican esa sección por la velocidad media y ya tienen el caudal. No se olviden de las unidades. A ver si ahorita le pregunto al Juan Manuel, ¿cuáles son las unidades de la velocidad? Está en metro segundo. Ok. Y Diego, ¿y cuáles son las unidades de la área? Diego. Diego. ¿Qué hacemos con el Diego? Se ha ido a caminar por ahí. Ha ido a tomar un café. No, de repente su internet está fallando. Creo que vive en ¿Qué ha una... pasado? No, de Repente su internet está fallando. Creo que vive en... Ya, ok. ¿Cuáles son las unidades del área, Diego? Ya, ok, en metros cuadrados. Está bien, puede ser kilómetros cuadrados, puede ser metros cuadrados, puede ser hectáreas, ¿no ve? Un área. Ok, pero hablaremos de metros cuadrados. El Juan Manuel dice que la velocidad es metro sobre segundo, o sea, metro, distancia sobre tiempo, ¿no ve? Metro sobre segundo. Si multiplicamos esos metros sobre segundo por metros cuadrados, ¿cuánto nos da? ¿Qué nos da? Nos da metros cúbicos sobre segundo, ¿no ve? Si tenemos metros cúbicos sobre segundo, ¿de qué estamos hablando? De caudal. ¿Listo? Así de facilito, ¿no ven? Entonces, en el aforo por flotadores, lo que tenemos que hacer es averiguar el área de la sección del canal que conduce el agua. O del cauce del río, que puede ser súper irregular. Pero nos vamos a ir a un lugar del río cualquiera donde podamos hacer una medición. Y vamos a medir por Simpson el área, o por integrales, o por matrices y coordenadas, ¿no es cierto? O por trapecios, o por triangulación. Por eso les he pasado los métodos el otro día, ¿no ve? Para medir áreas, ¿no ve? Entonces, cuando ya tenemos esa área de la sección del río, o del canal, o del cauce, multiplicamos por la velocidad media en que el flotador ha recorrido una distancia. Entonces, en los videos se van a fijar cómo se mide esa distancia, cómo se mide esa velocidad y cómo se multiplica por el área y se saca el caudal. ¿Ok? Pero en la guía que les he entregado estoy poniendo un lugar que dice en texto azul, considerar, dice.
Y aquí, en el caso de los flotadores, hay que considerar qué cosa. Primero, que no se trata de poner un plastoformo encima, como van a ver en algunos casos, o de poner una botella, o poner un trozo de un zapato viejo. O sea, no, no, no. Hay que tener pues un poquito de criterio profesional y decir, el flotador que yo tengo que poner tiene que, primero, no tener rozamiento con el aire, porque si hay viento, no va a avanzar, pues. El flotador, y peor si el flotador es una bolita de plástico que flota súper, súper, súper porque no tiene nada de plástico por dentro. O una botella PET de Coca-Cola que la tiramos para medir y hay viento en contra, en la dirección contraria del recorrido del agua y la botella se va a frenar con el viento. Ni siquiera que haya viento, basta con el aire, ya se frena y no nos va a dar velocidad correcta y por tanto nuestro dato de caudal va a ser inadecuado. Entonces, en la lista de links que ustedes van a ver, hay en la guía que les he dado una serie de conceptos que ustedes tienen que considerar. Que el caudal esté en que la medición, que el aforo que voy a hacer esté en un tramo de río rectilíneo. No se hace en una curva el aforo. ¿Ya? Que el aforar por método de flotador tiene que considerar un elemento que esté sumergido como un iceberg. El 75% tiene que estar sumergido, o al menos 2/3 sumergidos, para evitar el rozamiento. Y si el flotador es de forma esférica, mejor. Por tanto, una naranja, súper válido, porque se sumerge. Y además porque brilla. Y porque podemos fácilmente capturar a la naranja una vez que ha hecho un recorrido. En cambio, si ponemos una botella plástica vacía, va a llegar a un pequeño salto de agua del río y va a variar su dirección. La botella vacía se va a ir al costado 90 grados. No va a graduar bien la velocidad. Ok, ya está. Eso en el caso de flotadores. Seguimos avanzando. En el caso del molinete, a ver, vamos a ver. Me paso, por tanto, de la 77, de la diapositiva 77, me paso a la diapositiva 82. Y ahí empieza el aforo con molinete o correntómetro. El molinete o correntómetro es un dispositivo que tenemos en la facultad. Lastimosamente no lo tenemos en construcciones, lo tienen en topografía, pero lo tenemos en la facultad. Y este método de aforo es con molinete, es mucho más preciso, porque el molinete, van a fijarse ustedes en el video, han mandado creo 2 o 3 videos por el método molinete, van a ver que es como un submarino. En algunos casos es menos sofisticado y más fierro visto, con un fierro que no se oxida, ¿no? No se oxida porque tiene que estar todo el tiempo metiéndose en el agua. Y se parece a un submarino porque tiene una hélice. Lo que hace esa hélice es girar con la corriente del agua y marcar, ya sea por un método de pitidos cuántas vueltas da, o ya sea por método eléctrico que manda ya directamente a una consolita con 2 bornes eléctricos, directamente envía el caudal que está midiendo. Ya no manda número de vueltas, manda el caudal directo. ¿Ok? Pero, les voy a mandar esta tarde mismo también. No es la misma velocidad en cualquier punto del agua, pues, ¿no es cierto? Cuando estamos en la superficie del agua hay una velocidad, cuando profundizamos un poquito hay otra velocidad, cuando vamos más al fondo hay otra velocidad, cuando nos acercamos a las paredes laterales del cauce hay otra velocidad. Por tanto, el molinete tiene que medir en diferentes lugares el caudal, diferentes profundidades y diferentes distancias en el ancho del cauce. ¿Ok? Este método de molinete es el más preciso dentro de los conocidos y dentro de los métodos sencillos. ¿Ya? Aquí en la guía van a encontrar que la diapositiva 82, la 83, hablar del molinete
de cómo se utiliza. Y particularmente en la 86, ustedes van a ver que se toma unas distancias en el largo del, perdón, en el ancho del cauce. A todo lo ancho del cauce yo tomo unas distancias. Digamos que mi ancho de cauce es de 5 metros. En la lámina número 86 van a encontrar que es de 5 metros. Entonces, en cada metro yo divido y ahí hago mis mediciones en profundidad. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener tabla, una tabla, una matriz, donde yo voy a tomar los datos de distancia en el ancho y distancia en la profundidad y por tanto los caudales que me da en cada punto que estoy tomando, tanto en cada metro a lo ancho como en cada tantos centímetros de profundidad, porque yo voy a marcar a qué ancho y a qué profundidad voy a hacer mis mediciones. Y con este correntómetro o molinete o pequeño submarino con hélice, ¿no es cierto?, voy a medir los caudales en diferentes puntos y después voy a hallar por promedio de áreas, voy a hallar el caudal medio de ese cauce, de ese río, de ese lecho, de ese canal, ¿listo? De ese conducto de agua, ¿ok? Entonces el molinete, reitero, es muy preciso. Pero ¿qué pasa? Que si yo voy a un río que se mueve con altísima velocidad y que tiene altísima piedra, como el río La Paz, en la parte del río Lipari, cuando se junta con el puente Lipari con el río Lipari, o antes con el río Chocalla en Mayasa, el río se vuelve muy turbulento. ¿Por qué? Porque está bajando de 3.635 metros de altura, que es más o menos la altura de la Plaza Murillo o de la Pérez Velasco, ¿cierto? Más o menos. El río Choqueyapu empieza a bajar de esos 3.600 a 2.500 metros, a 2.800 en el caso de Carreras, y baja pues más de 1.000 metros, ¿cierto?, en menos de 20 kilómetros. Por tanto, la pendiente aumenta y el río se vuelve turbulento. ¿Por qué? Porque choca con mucha piedra, tiene mucho arrastre, hay mucha roca, choca, salta, provoca cachuelas, saltos, son cachuelas, son saltos, caídas, como cascaditas. Y ahí, ¿cómo hago pues el molinete? Medio fregado, ¿no ve? Y ahí tenemos que utilizar otro método, y ese método es el de trazadores, el método químico, que no lo vamos a explicar hoy día, que lo vamos a ver en una siguiente sesión. ¿Listo? Entonces toca, muchachos, que entren ahora a sus videos y empiecen a ver en qué consisten los diferentes métodos que hemos hablado ahorita. Y el método del flotador, por flotador, y finalmente el método del molinete. Vean los tres métodos de aforar, y una vez que hemos visto los tres métodos van a tener dudas, van a tener muchas dudas. Esas dudas quiero que las reúnan y quiero escucharlas en la sesión de 5 a 6. ¿Listo? Ahorita son las 4:39, me toca con los otros grupos, vamos a hacer otros 15, 20 minutos con los otros grupos. Menos mal hasta las 5 y poco vamos a acabar con todos, y en adelante necesito sus consultas. Intercambien antes de hacer las consultas en cada grupo sus dudas, para que por grupo no se repitan las dudas. ¿Listo? Eso es, muchachos. Entonces, cualquier duda, yo voy a estar dispuesto a resolverla en la siguiente sesión que vamos a hacer más rato. ¿Listo? Eso es todo por ahora. No, está bien, Inge. Gracias. Chao, muchachos. Chao, viejo. Chao, chao.